Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues este encuentro teológico Lumen Gentium está pensado para iniciar esta Semana Santa 2024. Me hubiera encantado poder estar con ustedes de manera presencial, como habíamos acordado, sin embargo, no me es posible y por eso decidí hacer este encuentro, esta reflexión teológica y este momento de oración con ustedes a través de este video. Y este encuentro lo he titulado He aquí que mi siervo prosperará, Semana Santa 2024, un espacio de encuentro con la palabra de Dios, de reflexión teológica y oración unos por otros. Como ustedes saben, estos encuentros teológicos Lumen Gentium están a cargo de la Coordinación de Educación a Distancia de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad de la Arquidiócesis Primada de México. Estos encuentros se han llevado a cabo ya desde hace algunos años a un nivel académico, en un nivel de reflexión con alumnas, con alumnos de la licenciatura no escolarizada. Y a partir de la cuaresma de este año decidimos iniciar un nuevo proyecto a través de encuentros sabatinos, precisamente para poder compartir un poco de la experiencia de fe, de la experiencia de oración que vivimos como universidad y como comunidad, y también poder hacer partícipes a todas las personas que quieran sumarse. Este es un esfuerzo de la iglesia y ese esfuerzo que queremos hacer lo ponemos al servicio de todos. Y este encuentro tendrá un esquema muy parecido al que hemos estado realizando a lo largo de esta cuaresma y ahora de Semana Santa que iniciaremos en unos días. Lo haremos con una oración inicial, también con la lectura de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, una reflexión teológica que retomamos de una teóloga de la Universidad Intercontinental, ya la iremos reflexionando en un momento, una meditación personal con algunas ideas que les quiero transmitir a propósito de la liturgia que vamos a vivir en estos días y con uno de los temas que en lo personal siempre me han parecido fascinantes en el tema de la palabra de Dios. Y finalmente una oración unos por otros. Pues los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, que tengamos una actitud de oración, una actitud orante ante nuestro Señor. Haremos la oración inicial como lo hemos hecho de manera habitual. Pondremos una parte de una canción y los invitaría a que la buscaran también en el canal de YouTube para que puedan escucharla con calma, poder escucharla de una mejor manera y también hacer la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, único Dios vivo y verdadero, tú que tanto amaste al mundo, que nos enviaste a tu único Hijo como Salvador y Redentor, abre mis oídos y mi corazón para escuchar tu palabra creadora y santificadora por la acción de tu Espíritu Santo, primicia de los creyentes y plenitud de tu obra en el mundo. Amén.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Propongo la palabra de Dios en esta ocasión con este himno antiguo, este himno tan hermoso, este himno tan hermoso de la iglesia primitiva. Un himno que San Pablo hace suyo. Algunos autores piensan que quizá es de teología paulina. Otros comentan que quizá es un himno que ha estado en las celebraciones, no se sabe si en la Eucaristía o en el bautismo, pero se sabe que es un himno litúrgico y que San Pablo ocupa muy bien aquí para hablar a la comunidad de los filipenses y hacerles una propuesta, que tengan el mismo sentir que ha tenido Jesús, que ha tenido Cristo. Y quisiera resaltar algunas ideas. Digo, es un texto tan bello y tan importante para nosotros porque es una manera en la que nos unimos precisamente a la oración de los primeros cristianos, de las primeras comunidades. Aquí podemos sentirnos realmente parte de la oración que realizaba y que cantaban posiblemente las comunidades apostólicas. Y eso es algo en verdad que nos debe de llenar precisamente nuestro corazón y nuestra mente para saber que estamos en una comunidad que lleva al menos 2000 años celebrando a su Señor. Y en este sentido, entre las ideas que surgen precisamente de este himno a los filipenses, descubrimos conceptos que considero fundamentales para la fe de la Iglesia y que a través de la reflexión de los teólogos a lo largo de los siglos, de los padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia, pues nos queda como muy claro la importancia precisamente de este himno. Primero, pues se habla de la condición de Dios, de Jesús como Dios, quien tiene precisamente esta naturaleza, quien tiene precisamente estas prerrogativas de su condición divina, y que en un movimiento que se llama en teología la kenosis, un movimiento kenótico, se anonada a sí mismo. Y aquí quisiera resaltar este concepto, que toma la condición de siervo, porque precisamente a partir de este himno y de la reflexión que se hizo en la iglesia
en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en alguna cita también en el Evangelio de Mateo, se une esta figura de siervo que vamos a revisar un poco y que vamos a profundizar en algunos encuentros a nivel académico. Ya le estoy dando ahí vueltas cómo lo vamos a hacer, esta imagen del siervo de Yahvé. Bueno, se nos habla precisamente de que Cristo, siendo Dios, realiza este movimiento kenótico y toma precisamente todo lo que le corresponde al hombre. Se humilla a sí mismo y acepta la muerte, y una muerte de cruz, que es justo todo lo que vamos a vivir en estos días en Semana Santa. Esta experiencia kenótica, esta experiencia de anonadamiento, se ve aceptada por el Padre en la muerte, en esta muerte en cruz, que simboliza y que significa toda la crueldad del ser humano en una persona. Y todo esto es exaltado en la experiencia de la resurrección. Jesucristo se ofrece al Padre por todos los hombres para el perdón de sus pecados. Se ofrece precisamente para ser el redentor, para pagar el precio de esta desobediencia que conocemos en el libro del Génesis, esta desobediencia de Adán, y que precisamente por esa desobediencia se nos ha venido una culpa, y esa culpa ha sido pagada. Y ha sido pagada por Jesús, por el Cristo, por el siervo de Yahvé. Y por eso mismo es exaltado y se le otorga el nombre que está sobre todo nombre. Y aquí viene esta idea también que es fundamental en el cristianismo y que es la afirmación más contundente de quién es Jesucristo. Jesucristo es el Señor, es el Señor. Cuando conocemos este concepto en Cristología, creo que es un concepto que le damos muchas vueltas por lo que significa. Los invito a que abramos nuestro corazón, que abramos nuestros oídos precisamente para escuchar esta palabra de Dios. ¿Cuándo vamos a escuchar esta palabra de Dios? La vamos a escuchar el próximo domingo, precisamente en el Domingo de Ramos. La segunda lectura será esta. Los invito a que en esta ocasión abran su corazón y se dejen sorprender por este mensaje que Pablo, retomando este himno de las comunidades apostólicas, hace que el día de hoy lo podamos volver a vivir. Y a propósito de esto, me gustaría comentar a manera de reflexión teológica un texto de la doctora Lucero González Suárez. Ella pertenece al Instituto Intercontinental de Misionología de la Universidad Intercontinental. Este artículo que estuve revisando a lo largo de un tiempo para poder no solamente hacer esta reflexión, sino es un tema que siempre le he dado muchas vueltas, me ayuda mucho para poderlo unir con el mensaje del Papa Francisco que hemos estado revisando a lo largo de las semanas anteriores y iremos haciendo la misma dinámica. Leeré algunos fragmentos de este artículo que ustedes pueden consultar también y haré algunos comentarios que yo creo que nos pueden ayudar para nuestra reflexión. Dice la doctora, la única sabiduría que define al cristiano es la ciencia de la cruz. Vivir en Cristo es reconocer, llenos de exultación y de temor reverencial, que el amor infinito que Dios es se encarnó, habitó entre nosotros y nos amó hasta el extremo de la muerte, sin nosotros merecerlo. Ser discípulo de Cristo es esforzarse por hacer de la propia vida una penetración existencial en el misterio de la cruz. Fíjense cómo inicia precisamente la doctora con esta idea. La única sabiduría que nos puede definir es la ciencia de la cruz. Es intentar comprender este misterio de la cruz. Como San Pablo lo presenta, ¿no? Que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Y por supuesto, la cruz hoy en día
Es un signo que para nosotros nos representa y nos significa esta experiencia salvadora y redentora. La tenemos de manera y de uso pues muy cotidiano, la vemos en los templos, la tenemos en nuestra casa, podemos incluso portar cruz en nuestro pecho y tenemos este amor por este signo de salvación. Sin embargo, en la época de Jesús, en estos siglos de dominación romana, la cruz pues era el signo visible de la tortura más cruel que puede vivir cualquier ser humano. Era la experiencia de vivir la atrocidad como tal y, y la bajeza con la que el ser humano puede comportarse con otro ser humano. La cruz no era vista como la vemos hoy nosotros. La cruz era vista precisamente como ese signo de contradicción. Imaginar esto puede ser difícil para quienes estamos hoy en el siglo XXI. Sin embargo, tenemos que reconocer algo, como lo menciona también la doctora. Este vivir en Cristo, este tratar de comprender esta sabiduría que hay en la ciencia de la cruz, lo tenemos que hacer sí con esta exultación, pero también con este temor reverencial. ¿Por qué? Porque en esa cruz, donde el ser humano pone toda su maldad y toda su crueldad al ver morir a otro semejante a él, ahí está el amor infinito que Dios es. Este amor infinito que se ha encarnado, este amor infinito, como lo decía Pablo retomando este himno que hemos leído y que hemos escuchado también en una canción, que ha generado este movimiento kenótico, Dios que se ha hecho hombre y que nos ha amado hasta el extremo de la muerte, como escuchábamos en el Evangelio de Juan y como escuchamos también en algún momento en la plegaria eucarística 4. Un amor hasta el extremo que sin merecer nosotros, Él ha pagado esta deuda al Eterno Padre, como canta el pregón pascual. Y si queremos parecernos precisamente a Cristo, si queremos seguirlo precisamente, tenemos que entrar existencialmente en el misterio de la cruz, no solamente racionalmente, porque si lo quisiéramos hacer solo de manera racional, quedaríamos muy limitados. La experiencia de la cruz no se piensa, la experiencia de la cruz se vive y se debe vivir en el día a día. Continúa la doctora diciendo, la verdad que habita en el corazón de todo cristiano es que Cristo crucificado es, a un mismo tiempo, el buen pastor que da la vida por sus ovejas y la oveja llevada al matadero por los pecados del hombre. El buen pastor y el siervo de Yahvé son rostros de Dios que se iluminan mutuamente, porque Cristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y se olvida de sí por amor a cada una de ellas. Toma el lugar de éstas, carga sobre sus espaldas con sus pecados, a fin de sanarlas y devolverle su capacidad para escuchar la voz del Padre, que las llama amorosamente para que tomen su sitio en la mesa del Señor y participen de la vida eterna. Esta es la verdad que debe habitar en nuestro corazón. Es una verdad que conocemos y que podemos vivir nosotros cada vez que nos vamos, perdón, que nos encontramos en la Eucaristía. A un mismo tiempo, el buen pastor da la vida por sus ovejas y es oveja llevada al matadero por los pecados de la humanidad. Hay una canción bellísima que cantaban, podríamos decirlo así, ¿no? Nuestras abuelitas y nuestras bisabuelitas, y que poco se escucha ya en los templos, al menos en mi parroquia lo he escuchado muy poco últimamente, ¿no? Esta canción de Altísimo Señor, ¿no? Que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor. Esta es la experiencia que vivimos precisamente en la Eucaristía. Es una verdad que habita en el corazón, sí, pero que también podemos vivir de manera plena cada vez que nos encontramos con el Señor. Y después viene una idea que para mí me parece fabulosa.
Esto que comenta la doctora, que escribe la doctora, el buen pastor y el siervo de Yahvé son rostros de Dios que se iluminan mutuamente. Tenemos esta experiencia de aquel que da la vida por sus ovejas y aquel que a la vez es el que nos salva y nos redime con su entrega. Y se va dibujando aquí precisamente a lo que quiero llegar, esta idea del siervo de Yahvé, esta evolución que se va dando en Isaías, en estos cánticos, en estos 4 cánticos que vamos a escuchar. Y esto es algo que en verdad nos debe de dar, creo que muchas luces en esta Semana Santa. Quizá podríamos vivir una semana en clave de siervo de Yahvé. Sería como la propuesta que les podría hacer. Dice la doctora, en los cánticos del siervo de Yahvé, los cristianos reconocieron el anuncio de Cristo, quien siendo de condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Justo aquí esta idea nos ayuda a retomar esta unión que les comentaba hace rato, ¿no? Este himno a los filipenses, un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde, si no me equivoco, un etíope está leyendo las escrituras y no las entiende. Y se acerca uno de los apóstoles y le explica, y el pasaje que lee es precisamente el 4 cántico del siervo de Yahvé. O el mismo Mateo, que comenta que se cumplen las escrituras precisamente, ¿no? Y justo, como dice la doctora, en la entrega amorosa de Jesús se cumplió la descripción del justo que ofrecería sus espaldas a los golpes, de quien se dejaría bofetear, sin intentar siquiera ocultar el rostro de las injurias de sus perseguidores. Justo aquí, como lo dice San Mateo, así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Sin duda, esta experiencia del siervo, de un siervo que es justo y que paga por todos, es una imagen que las primeras comunidades apostólicas, las primeras comunidades de los cristianos, al leer a Isaías, hicieron suyos estos cánticos para entender la experiencia de la muerte de Jesús. Hay toda una interpretación sobre el siervo. Les digo que esto lo vamos a estudiar de una manera muy académica en algún momento a través de abordarlo desde texto, desde una exégesis y una hermenéutica de Isaías, desde una reflexión también de los padres de la iglesia y desde comentarios desde la dogmática. Lo vamos a hacer más adelante. Pero me gustaría resaltar esto, ¿no? Que justo las primeras comunidades vieron en la figura del siervo de Yahvé a Jesús. Entendieron que ese cántico, que bien podría entenderse como un colectivo, el pueblo de Israel, o como un singular o un particular que se puede aplicar a diferentes personas, aquí se aplica concretamente a Jesús y que pudieron hacerlo suyo precisamente en esta manera de poder o de intentar comprender ese misterio de la cruz. Y lo hicieron de esta manera, haciendo suyo los cánticos del siervo de Yahvé. Más adelante, dice la doctora Lucero González, lo único que alcanzamos a entender desde nuestra miseria es que Cristo es el siervo de Yahvé que carga con el odio, la violencia y la infidelidad de los hombres, para liberarlos de su egoísmo, para regenerarlos y hacerlos capaces de participar en el amor divino. En vez de exigir a los hombres la ofrenda de sus vidas en el nombre del Padre, Jesús ofreció su vida como sacrificio por el pecado. En eso se mostró el carácter ilimitado e incondicional del Dios enamorado que, siendo inocente, se hizo pecado para liberar a los hombres de pecado. Y esto es verdad. Quizá la manera en la que entendemos o comprendemos este misterio es tan limitado que no nos damos cuenta todo lo que significa.
Y descubrimos precisamente que Cristo, como siervo de Yahvé, carga con todo eso y lo pone en la cruz. Y con esa manera de amarnos hasta el extremo, lo que hace es liberarnos de nuestro propio egoísmo, nos libera de nuestros odios, de nuestras violencias y de nuestras infidelidades. Creo que este texto de la doctora nos ayuda para esta reflexión que quiero llamar así. He aquí que mi siervo prosperará. Y justo me gustaría eh, que hiciéramos nuestra esta experiencia de liturgia que vamos a vivir en estos días de Semana Santa. Me gustaría que pusiéramos muchísima atención a los textos que vamos a leer durante estos días y espero en la semana poder hacer uno o dos videos más para ustedes para poder hablar un poco más sobre el trido pascual. Hoy, para iniciar precisamente esta Semana Santa, les propongo que lo hagamos en esta clave, que nuestra clave de interpretación y nuestra clave de vivir precisamente estos días santos sean desde la experiencia del siervo de Yahvé. He aquí que mi siervo prosperará. En la Sagrada Escritura, una de las figuras veterotestamentarias o del Antiguo Testamento más significativas que podemos leer en el libro del profeta Isaías, más concretamente en el Deutero Isaías. Sabemos que hay al menos tres escritores en este libro de Isaías y esta corresponde al Deutero Isaías, al segundo Isaías. Bueno, esta figura es la del siervo de Yahvé o siervo de Dios. Y de este siervo de Dios se menciona una misión particular y también la forma de realizarla. ¿Y dónde encontramos esta misión y esta realización? En los cánticos o poemas del siervo de Yahvé, que están en los capítulos 42, 49, 50, 52 y parte del 53, 52 y una parte del 53, o perdón, una parte del 52 y del 53. Y, y justo esta imagen del siervo de Yahvé, como les decía, leyendo los cuatro cánticos, las comunidades cristianas las hicieron suyas y se dieron cuenta que estos escritos que son poéticos, llenos de una belleza como tal, pero también difíciles de comprender, para algunos pueden ser incluso hasta como oscuros en la manera de interpretarlos y demás, se aplicaban muy bien a Jesús de Nazaret. Y además, justo en estos cánticos está el nombre, que también para mí es importante mencionarlo ahorita, el nombre de nuestra universidad, donde se ha inspirado también parte de lo que somos nosotros como Universidad Católica. Justo en Isaías se dice que este siervo es destinado a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones. Justo lo que queremos ser nosotros como universidad. Y me gustaría que ubicáramos precisamente estos cuatro cánticos en las celebraciones eucarísticas de Semana Santa. Si ustedes van todos los días a partir del domingo de Ramos al domingo de Resurrección, el domingo escucharemos un fragmento, pero sobre todo lunes, martes, miércoles y viernes santo de la Pasión del Señor, ustedes podrán escuchar estos cuatro cánticos del siervo de Yahvé. Y justo me gustaría tomar algunas ideas de estos cánticos y voy a retomar el texto que se va a ocupar. No voy a ocupar en esta ocasión la Biblia de Jerusalén, que es la que habitualmente ocupo para los textos bíblicos, sino ocuparé el ritual de Semana Santa, que autorizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, para tener los textos litúrgicos, los que se escuchan precisamente en las celebraciones. Y me gustaría que cada uno de ustedes fuera haciendo suyo diferentes momentos de este cántico, perdón, de esos cánticos. Estos cánticos sin duda los escucharás ahorita y encontrarás algunas ideas para tu reflexión y para poder hacer esta experiencia que decíamos hace un momento, ¿no? Tratar de comprender esta ciencia de la cruz,
esta ciencia que es tan contradictoria, ¿no? Que se convierte tanto en escándalo como en locura. Esta forma en la que Dios tiene un esquema que no podemos comprender de ver a su Hijo crucificado y que lo comprendemos únicamente en la experiencia de un amor misericordioso. Difícil, muy difícil, pero estos cánticos nos van a ir ayudando precisamente a situarlo. Y justo también muchas de las frases que van a escuchar irán ustedes haciendo esta conexión con los evangelios. Habrá partes donde ustedes escuchen parte del mensaje de Jesús, el bautismo, la presentación de Jesús cuando toman los rollos del profeta Isaías, que ese texto se lee en la misa crismal, que también si ustedes participan en ella van a escuchar esta idea del espíritu, este texto de el Espíritu del Señor está sobre mí, pero es también un texto precisamente que se aplica en este contexto, ¿no? Del siervo, ¿no? Escucharán y podrán ir pensando, incluso imaginando, que a veces no es tan bueno, pero pueden ir imaginando a partir de la lectura de estos cánticos cómo los primeros cristianos fueron viendo esta experiencia de Jesús como siervo de Yahvé, especialmente en el momento de la crucifixión. Y el primer cántico de Isaías dice así: Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan en tinieblas. En esta presentación vemos esta primera idea, el siervo, el elegido, a quien sostiene Yahvé, en quien tiene sus complacencias. Inmediatamente nos vamos precisamente a esta teofanía que vive Jesús en el bautismo. Cuando escucha, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Vean cómo la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, van retomando este cántico en la persona de Jesús como siervo. Además, en él se ha puesto el Espíritu para que brille la justicia sobre las naciones. Además, aquí se da una afirmación de fe del pueblo de Israel y que llegará hasta nuestra propia afirmación de fe. Esta afirmación de un Dios que es creador de cielo y tierra. Un Dios que es creador de todo cuanto existe. Y aquí una idea fundamental cuando Él dice, yo el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé. Es decir, Dios llama, Dios vocaciona precisamente a su siervo para que sea ¿qué? Luz de las naciones, para que sea lumen gentium. El segundo cántico que vamos a escuchar el martes santo es un cántico que en lo personal me gusta muchísimo y que hay un canto que adaptó el camino neocatecumenal, el cual les recomiendo mucho. El canto se llama Escuchad Islas Lejanas y lo pueden encontrar en YouTube.
Es un canto que se realiza en Colombia. Bueno, ese video está hecho en Colombia y en el estilo precisamente de los cantos que hace Camino Catecumenal, ha sido uno de los que en lo personal escucho pues mucho, demasiado. Mi mamá está por aquí cerquita y mi mamá ya sabe que es uno de los cantos que más oigo, este y el pregón pascual del Camino Catecumenal, por la manera en la que lo cantan, por la manera en la que lo hacen suyo, por la forma de interpretarlo. Y creo que este cántico del siervo, a mí en lo personal, desde también esta experiencia artística, de oración, litúrgica, me ayuda mucho. Dice así: escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndame. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Si se dan cuenta, ahora el siervo se sabe llamado por Dios, no desde una experiencia, sino desde el mismo seno materno. Desde ahí el Señor ya lo había llamado, ya lo había convocado precisamente para que Él fuera ese siervo de Israel, ese siervo fiel que llevara ese mensaje de salvación. Y aquí me llama muchísimo la atención, no sé ustedes, pero creo que también es parte de la reflexión que ha hecho los padres de la iglesia y lo han hecho los teólogos, ¿no? Aquí hay un paso muy importante. Este siervo no solo restablecerá a Israel, sino que este siervo se convierte nuevamente en luz de las naciones. Se convierte en aquel que va a congregar hasta los últimos rincones de la tierra. Así que la oferta de salvación no está únicamente en el pueblo de Israel. La oferta de salvación es para todos los hombres. Y esto da precisamente esta universalidad de la salvación. Cuando escuchamos en la celebración eucarística, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, estamos escuchando precisamente esto, una salvación que llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Este siervo de Yahvé, este elegido, este siervo en el cual Yahvé se complace, este siervo que es luz de las naciones, será salvación para todos los rincones de la tierra. Y más adelante, en el tercer cántico del siervo de Yahvé, encontramos una afirmación más. Bueno, varias afirmaciones más, pero un paso más para poder comprender esta misión del siervo. En el tercer cántico dice así: en aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo,
como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? El siervo de Yahvé en este cántico nos invita también a una experiencia, a vivir una experiencia mañana tras mañana para escuchar a Dios, para escuchar a Dios como discípulo. Esta idea de que el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y no pongo resistencia ni me echo para atrás, es la manera en la que Jesús vivió. Jesús sin duda día a día hacía oración, día a día dialogaba con el Padre y pudo comprender así su misión. Esta misión que se ve y que se empieza ya a dibujar, ofrece la espalda, la mejilla, no aparta su rostro, y se empieza a dibujar ya esta idea de de este siervo, que es un siervo que va a hacer suyo una acción vicaria, una acción de ofrecimiento por los demás. Y con esto se dan ya estos pasos para poder ir dibujando quizá el culmen de estos cánticos, con el cuarto cántico del siervo. Y antes solamente me gustaría decir también que esta experiencia de escuchar a Dios es el primer mandamiento. El primer mandamiento consiste en eso, en el Shema, en escuchar a Dios. Creo que esta Semana Santa podemos escuchar a Dios y podemos tener esta clave de interpretación, escuchar a Dios desde la experiencia del siervo de Yahvé. Y el último cántico del siervo de Yahvé lo vamos a escuchar cuando se proclame la palabra de Dios el Viernes Santo. Sin duda, este cuarto cántico es el culmen y cierra de una manera magistral, poética, bellísima, conmovedora, y creo que de una manera tan contundente la experiencia de la kenosis, este, este, este anonadamiento que hace Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en esta experiencia humana hasta la muerte y una muerte de cruz, una muerte que implica, como lo decía al inicio, un momento y un espacio donde toda la crueldad posible del ser humano se realiza en contra de una persona. Y aquí la crueldad aún es mayor, porque es en contra de un inocente. El cuarto cántico del siervo de Yahvé dice: He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre.
Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Este cuarto cántico, sin lugar a dudas, nos muestra este amor total, este amor pleno del siervo de Yahvé. Como les decía al inicio, para la exégesis tanto judía como la cristiana, siempre ha habido una polémica desde hace muchos siglos, desde el origen del cristianismo, vaya, al pensar que esta figura del siervo puede ser en un colectivo, el mismo pueblo de Israel, quien sufre precisamente muchas situaciones por la infidelidad que comete, pero también hay mucha gente justa. O por otro lado también de un sujeto particular. Los padres de la iglesia, al leer este texto y mirar a Jesús en los evangelios, empezaron a hacer una reflexión muy oportuna, creo, a propósito del siervo de Yahvé. Digo, ya Marcos presenta a Jesús como siervo, Mateo aplica precisamente parte de este cántico a Jesús. eh, en Hechos de los Apóstoles, como les decía, me parece que este etíope que iba en un carro, que iba leyendo a Isaías y que es interceptado por uno de los apóstoles para, arrojado por el Espíritu, lo lleva para que explique precisamente que de quien se habla es de Jesús. Vemos cómo han aplicado precisamente esta imagen. Y quizás San Justino Mártir es uno de los primeros que hacen como esta unión ya casi plena entre el siervo de Yahvé y Jesús. Como les comentaba, y espero que pronto podamos hacer una serie de encuentros teológicos sobre este tema. Y me gustaría destacar pues algunas ideas de este cántico. Primero, la manera en la que inicia. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto.
puede ser entendido de dos maneras. Sí, que el siervo, a partir de este sufrimiento y de esta experiencia de entrega total, cargando la culpa de los demás, sea exaltado, como lo menciona el final precisamente de este texto, que le dará una parte entre los grandes, pero también esta exaltación y este puesto en alto puede ser visto como la cruz. Hay que recordar que Jesús es rey y que reina en un trono de madera en forma de cruz. Y justo puede ser exaltado también ahí. De hecho, en el Evangelio de Juan, que vimos la semana pasada, hablábamos de ello, ¿no? La semana pasada, antepasada, no recuerdo bien, pero sí hablábamos de ello, ¿no? Cuando Jesús dice que va a ser levantado en una cruz. Y podemos también encontrar una segunda idea que nos puede ayudar para esta Semana Santa, ¿no? Cómo justo a partir del dolor, del sufrimiento, de todo lo que recibe en nombre de muchos y de todos, y que soporta además este castigo, lo que hace es darnos la paz. Si ustedes recuerdan, en los pasajes de resurrección, hay dos palabras o dos expresiones, mejor dicho, que Jesús les dice siempre cuando se encuentra con los discípulos. Lo primero que les dice, no teman. Y lo segundo, la paz esté con ustedes. Él soporta el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. También aquí hay toda una idea de antropología teológica que considero nos ayuda mucho también para ilustrar. Juan Luis Ruiz de la Peña, en su libro El don de Dios, hace un análisis de lo que es la imagen, como imagen de Dios. Y dice que en el momento en el que Dios nos ha creado a Adán, en esta, pues, esta experiencia que ya sabemos, ¿no? Creadora de Dios, este Dios que ha creado todo por amor, que ha creado todo desde la nada y que en el momento culmen de su creación forma a Adán como tal, en este relato bíblico, obviamente sabemos todo ese valor también simbólico que tiene como tal, eh, menciona que la primera forma de entender la imagen en la creación es una imagen formada y que en la experiencia que vive Adán de apartarse de Dios y apartarse de él existencialmente, como lo comentábamos también en uno de los encuentros, lo que hace es deformar esa imagen, ¿no? Y en este momento justo se despierta algo en Adán. Se despierta el temor y se despierta la vergüenza. ¿Por qué? Porque de estar habituado en esa imagen formada al diálogo con Dios y al encuentro con Dios, Adán tiene miedo de ver a Dios porque se sabe desnudo. Cuando Cristo se entrega y a partir de esta experiencia de entrega completa en la cruz, que la cruz, digo, espero que lo podamos platicar o comentar en algún video en estos días, que la experiencia de la cruz es sí el culmen de esta vida de Jesús, pero Jesús siempre vivió así. Jesús siempre vivió en entrega, siempre vivió para los más necesitados, para los que eran rechazados en la sociedad, siempre vivió esta experiencia de cruz como tal, ¿no? Siempre estuvo con los más desprotegidos. La cruz es esa consecuencia a la cual el amor extremo lo lleva, ¿no? Y justo cuando está Jesús en la cruz, después de haber sido violentado de múltiples maneras por los pecados de la humanidad
y para rescatarnos precisamente de las consecuencias de ese pecado, esta imagen que había sido deformada, es decir, pasamos de la imagen formada a la imagen deformada por el pecado, y con esta deformación que se daba el miedo y la vergüenza, con Cristo en la cruz y en su resurrección, se da una imagen reformada. Y vean cómo este paralelismo, podemos hacer aquí un pequeño puente, si ustedes quieren, como me gusta llamarlos a mí, entre Adán y Cristo, ¿no? Si Adán se escondía porque tenía miedo por esa imagen deformada que tenía, esta imagen reformada de Cristo resucitado, lo primero que nos dice es, no tengas miedo. Y esta vergüenza que sentía Adán de que Dios lo viera desnudo, Cristo nos lo ofrece y nos dice, la paz esté contigo. Sin duda, esta experiencia del siervo de Yahvé, que vamos a llegar a ese culmen en el momento de la resurrección, que hablaremos de ello después, nos ayuda también esta imagen, como lo acabo de mencionar, esta imagen formada, deformada, reformada, y que bueno, llegará a su plenitud cuando nos encontremos cara a cara a Dios, cuando vivamos nuestra propia Pascua y que realicemos una imagen consumada, la imagen de estar frente a Dios. Una idea más que podría ayudarnos en esta reflexión de Semana Santa es darnos cuenta cómo este cántico también es una respuesta al problema del sufrimiento y del mal en el mundo. El libro de Job lo hace de una manera magistral. Y en este poema encontramos también muchas claves de interpretación y muchas respuestas al problema del mal y del sufrimiento. Nos invitaría a que también lo viviéramos así, que revisemos este texto también en esta clave de una respuesta de Dios al mal y al sufrimiento que podemos vivir en el día a día. Muchas veces nos preguntamos dónde está Dios ante situaciones de injusticia, de pobreza, de maldad. Y precisamente Dios está con nosotros siempre y en todo momento. Este texto también nos ayuda a encontrar diversas respuestas. ¿Qué le toca hacer al cristiano para convertirse en discípulo de Jesús crucificado? Aquí retomo el texto de la doctora Lucero González. Fíjense lo que nos dice. No se trata de buscar cruces artificiales. Es innecesario. Cada día va acompañado de su tentación, podríamos llamar también de su situación, de lo que vive en el día a día. ¿Cuáles son esas cruces que son reales, no artificiales, cruces reales? Enfermedad, abandono, soledad, la conciencia de la propia imperfección moral, a veces también nuestras violencias que podemos generar hacia nosotros mismos o hacia los demás, el deseo de obrar el bien absoluto sin ser capaz de ello, ¿no? San Pablo lo dice muy bien, queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. También puede ser una tentación como el temor, la injusticia nacida del egoísmo, y cada uno puede poner ahí precisamente esas cruces reales que vivimos en el día a día. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es esa cruz que estás llevando y que tenemos que poner ahí precisamente en el centro de nuestra vida y lograr vivir esta ciencia de la cruz? Las cruces reales de nuestro día a día nos ayudan precisamente también a descubrir que solamente si nos situamos, como decíamos al inicio, existencialmente en el crucificado, podremos superar enfermedad, abandono, soledad, imperfección moral, el deseo de obrar el bien sin posibilidad de hacerlo de manera absoluta, el temor, miedo, la vergüenza, la injusticia,
el egoísmo, las violencias. Continúa la doctora. A cada instante nuestra fe está siendo probada. Depende de nosotros decidir si, teniendo claro que Cristo fue el siervo de Yahvé que murió por nosotros, hacemos cuanto está en nuestro poder para bajar a Jesús del madero o si, a semejanza de quienes lo pusieron en la cruz, levantamos la mano para dar otro martillazo y clavamos en la cruz aquel que solo por amor y para amar vino al mundo. De nosotros depende la manera en la que veamos precisamente esta experiencia de cruz. De nosotros depende precisamente la forma en la que podamos vivir, en la que podamos darnos cuenta cómo este siervo de Yahvé que está con nosotros, que vive en medio de nosotros y que nos invita a amar y a soportar todo precisamente, bueno, teniendo todo esto, nos ayudará precisamente a entender que nuestra fe está ahí, que sí, efectivamente puede estar y puede ser probada en todo momento. Y vamos a ver la conclusión de este escrito de la doctora que me parece un cierre magistral, que nos ayuda a entender precisamente la manera en la que podemos hacer esta experiencia de siervos. Dice así, cada acto de amor al prójimo es una oportunidad para aflojar los clavos de Cristo crucificado, para hacer que la pasión y la muerte de cruz de Jesús cobren sentido, pues el lugar donde se ejercita la caridad es el prójimo. Y vean qué manera de cerrar su texto. El hermano es el rostro finito de Dios. Los invito a que hagamos nuestra esta idea, esta expresión bellísima. Si descubrimos que cada uno de nuestros hermanos es el rostro finito de Dios, es su imagen y semejanza, entonces ejercitemos ahí precisamente la experiencia de caridad. Hagamos actos de amor a cada prójimo que nos encontremos. Pequeños actos de amor pueden hacer siempre la diferencia. Y el amor en su sentido pleno, en su concepto y definición total, amor, el amor es Dios. Si ustedes recuerdan, la única definición de Dios que tenemos en toda la Sagrada Escritura la da la primera carta de Juan, cuando dice que Dios es amor. Hagamos esos actos de amor, esos actos que Dios haría con cada uno de nuestros hermanos. Y tenemos muchas oportunidades. Todos los días podemos hacerlo. A lo mejor esta Semana Santa estás de misiones, estás en la parroquia, estás con tu familia, estás realizando diversas actividades. Te invitaría a que en cada hermano veas este rostro finito de Dios. Veas el rostro del Dios que se ha hecho hombre. Los invito a que ahora hagamos un momento de oración unos por otros, como lo hemos hecho en otros momentos. Te invito a que te pongas en la presencia de Dios, que pidas que su presencia amorosa colme este momento de tu vida, colme este espacio de tu vida. Pidamos a Dios que nos permita parecernos a este siervo de Yahvé, que me permita escuchar su palabra como discípulo, hacerla mía y convertirme en luz de las naciones. Pidamos a Dios
también por nuestros hermanos. Pon nombres, pon rostros en este momento y pide a Dios por ellos. Y en cada rostro recuerda que está la imagen y semejanza de Dios y de un Dios que nos ama hasta la locura, de un Dios que nos ama hasta el escándalo, de un Dios que nos ama con los brazos extendidos en una cruz. Algo que vamos a comentar en la semana será el mandamiento del servicio. Cuando servimos al prójimo, estamos siendo como Jesús. Estamos siendo ese siervo de Yahvé. ¿Y cuál es la mejor manifestación de este servicio? Pues la entrega total. ¿Cómo lo hizo Jesús? Lo hizo en la última cena. En los sinópticos se nos habla de esta cena donde Jesús nos deja el memorial, donde nos habla de la pasión, de lo que va a vivir, de esta entrega de amor absoluta al punto de vivir este memorial a través del pan y del vino, de su cuerpo y de su sangre. Y en Juan no se nos habla de esto. Hay otro discurso previo, pan de vida, pero en Juan la cena está llena de discursos donde Jesús se nos muestra como aquel que nos lleva al Padre. Pero hay un signo fundamental que vamos a vivir el Jueves Santo. Jesús se lava los pies. Esa es la experiencia más grande de servicio que podemos vivir. Estando en la presencia de Dios, estando en la presencia de Jesús, te invito a que laves los pies, que te conviertas en ese servidor, que te conviertas en aquel que pueda transformar los espacios de su vida con el amor de Dios. Padre bueno, Dios vivo y verdadero, hoy pongo ante ti la vida de mi hermana, de mi hermano. Pido que tu amor, el Espíritu Santo, colme su vida día a día, y sean imagen de tu Hijo, tu siervo Jesús y Señor nuestro, quien hace nuevas todas las cosas y nos conduce a la verdad y a la libertad. Amén. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor,
Tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor. Lava mi alma. Lava mis pies, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Los invito a que escuchen esta canción, Lava mis pies. Se me desconectó la bocina, ya no la pudimos escuchar con el volumen que hubiera querido, pero bueno, búsquenla en, en YouTube y creo que puede ayudarnos mucho para esos momentos de oración. Los invito a que hagamos un último momento de encuentro, un último momento delante de Dios y que reconozcamos precisamente este Dios que está cercano a nosotros, este Dios que nos acompaña, este Dios que no deja de estar enamorado de nosotros. Los invito a recordar esas imágenes, esas palabras de los cánticos del siervo. Los invito a que hagan suyos precisamente esta experiencia tan bella. Si mismo se desbocó, se humilló, en obediencia se rindió, en la cruz mostró su gracia y pagó, vida me dio. Viéndome, existe el siervo por amor. Y el Padre está en su fortaleza de todo el día se logrará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Mi corazón cantará
ama por siempre, honrará al que y por siempre será. Y agradecemos a Dios que nos permita vivir estos días santos, que a partir del domingo de Ramos al domingo de Resurrección podamos acompañarlo en esa experiencia de entrega, en esa experiencia de amor absoluto, contundente en la cruz y que ha sido recibido por el Padre y con la acción del Espíritu, ha sido aceptado en la resurrección. Hablaremos de ello en la semana un poco más. Hoy quedémonos con esta clave. Vivir esta semana a través de la palabra de Dios, a través del siervo de Yahvé. Y como siempre, hagamos vida a lo largo de la semana el lema de nuestra universidad, Ignibus Uramur Veri, ardamos en el fuego de la verdad. Que tengan una Semana Santa llena de nuestro Señor Jesucristo.